Hay un momento en la vida en el que todo parece encajar. Una llamada telefónica que llega justo cuando pensabas en esa persona. Una oportunidad laboral que aparece de la nada, como si el universo hubiera escuchado tus peticiones más íntimas. Un giro inesperado que transforma lo que parecía un callejón sin salida en un camino despejado hacia lo que siempre había soñado. ¿Coincidencia? ¿Suerte? ¿O hay algo más? Una ley silenciosa pero infalible que opera tras bambalinas, esperando a que despertemos a su existencia. Este libro no es solo una exploración teórica. Es un mapa hacia un territorio olvidado, un lugar donde la imaginación no es un escape de la realidad, sino su moldeador más poderoso. Donde el deseo, cuando se siente con la intensidad de algo ya vivido, deja de ser una fantasía y se convierte en un imán irresistible que atrae circunstancias, personas y oportunidades hacia ti. No es magia, aunque lo parezca. Es ciencia, es psicología, es espiritualidad, y sobre todo, es el legado de una verdad que filósofos, místicos y ahora incluso físicos cuánticos han tratado de descifrar a lo largo de los siglos. La realidad exterior es un reflejo de tu mundo interior. Neville Goddard, uno de los maestros más influyentes de la manifestación consciente, lo resumió en una frase que cambiará para siempre tu forma de entender la vida. Asume el sentimiento del deseo cumplido y persevera en ese sentimiento hasta que se haga carne en tu mundo. Pero, ¿qué significa realmente asumir? No es desear con ansiedad, ni repetir afirmaciones como un mantra vacío. Es algo más profundo, más visceral. Es cerrar los ojos y sentir, con una certeza inquebrantable, que aquello que buscas ya es tuyo. Es vivir desde ese lugar, respirar desde esa convicción, hasta que el universo no tenga más remedio que reorganizarse para igualar tu fe. Imagina por un instante que tu mente es un campo fértil. Cada pensamiento es una semilla, pero no todas germinan. Solo aquellas que están impregnadas de emoción, de convicción, de esa sensación tangible de realidad, son las que echan raíces y crecen hasta romper la superficie de lo visible. Esto no es una metáfora poética. Estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Las mismas redes neuronales se activan, los mismos químicos se liberan. ¿Y si esto fuera la pista definitiva? Si el secreto para moldear tu vida estuviera, literalmente, en tu capacidad para sentir lo invisible antes de verlo. Pero cuidado. Este conocimiento no es un juguete para mentes indisciplinadas. Requiere algo más que curiosidad, exige coraje. Coraje para soltar el escepticismo, para desafiar la evidencia inmediata de tus sentidos, para creer en lo que aún no ves. Porque la mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo de reacción, esperan ver para creer. Pero los que han logrado lo extraordinario, desde artistas que materializaron su visión hasta inventores que convirtieron lo imposible en tangible, operan bajo una ley inversa. Primero creyeron y entonces vieron. Este libro es una invitación a dar ese salto. A dejar de ser un espectador pasivo de tu propia existencia y convertirte en el creador consciente de cada aspecto de tu realidad. No promete atajos, porque la verdadera maestría requiere práctica. Pero sí te garantiza algo más valioso, el descubrimiento de que siempre has tenido, en tu interior, el poder de cambiar todo. ¿Qué podrías lograr si, a partir de hoy, cada deseo no fuera un grito al vacío, sino una semilla plantada en el suelo fértil de tu certeza? ¿Qué mundos podrías crear si entendieras que el universo no es un juez indiferente, sino el eco más fiel de tu estado interno? Las páginas que siguen no son solo información. Son una iniciación. Bienvenido al viaje. Capítulo 1. La ley suprema cuando el universo devuelve tu propia imagen. Existe un principio tan antiguo como la conciencia humana misma, una verdad que los sabios han atisbado entre las sombras de la historia y que ahora la ciencia comienza a validar. Vivimos en un universo especular, un gigantesco espejo de dimensiones inconcebibles que no hace más que devolvernos, en formas materiales y circunstanciales, aquello que llevamos impreso en lo más profundo de nuestro ser. Esta no es una metáfora, sino la esencia misma de cómo se teje la realidad. Neville Goddard lo expresó con una claridad que resuena como campana en el silencio. El mundo exterior es un reflejo del estado interior del observador. Pero comprender esto en su totalidad exige que demos un paso más allá del entendimiento intelectual,
que nos sumerjamos en las aguas de una revelación que transformará para siempre tu manera de interactuar con la existencia. Imagina por un momento que cada pensamiento, cada emoción sostenida, cada convicción íntima es como una frecuencia de radio que emites constantemente. El universo, en su mecánica perfecta, no juzga si lo que transmites es bueno o malo, digno o indigno. Simplemente responde, con una precisión implacable, sintonizando tu realidad externa con esa frecuencia interna. Esto explica por qué dos personas pueden vivir situaciones aparentemente similares y experimentarlas de maneras radicalmente distintas. No es el evento en sí lo que determina su impacto, sino la resonancia interna del individuo que lo recibe. Aquí yace el núcleo de la manifestación consciente. No atraes lo que quieres, sino lo que eres. Y es en este punto donde la mayoría tropieza, confundiendo el deseo superficial con la identidad profunda. Anhelar riqueza mientras internamente te percibes como alguien que carece de ella, es como plantar semillas de escasez en el suelo de tu conciencia. El universo, fiel a su naturaleza, te devolverá más situaciones que refuercen esa sensación de falta. En cambio, cuando logras cruzar el umbral donde el deseo se transforma en convicción íntima, cuando no solo piensas en la abundancia sino que respiras desde el lugar del que ya la tiene, el espejo cósmico no tiene más remedio que reflejar esa nueva imagen. Las tradiciones místicas lo han llamado el secreto de los secretos. Los físicos cuánticos lo exploran bajo el concepto de que el observador afecta lo observado. Pero más allá de las etiquetas, se trata de un mecanismo tan real como la gravedad. Tu conciencia es el campo unificado donde se gesta la materia de tu vida. Esto no es pensamiento positivo, es física emocional. No se trata de fingir hasta lograrlo, sino de convertirse hasta serlo. Hay un experimento mental revelador que ilustra esto a la perfección. Imagina que hoy recibes una notificación inesperada de que has sido nombrado heredero de una fortuna incalculable. No hay error, no hay trampa. Es tuyo. Observa cómo, en cuestión de segundos, tu postura física cambia, tu respiración se expande, tu manera de mirar el futuro se transforma. Aún no has tocado un solo dólar, pero ya eres distinto. Ese cambio de estado interno es la clave, el interruptor oculto que reorganiza el universo a tu alrededor. Pero atención, el espejo nunca miente. Si mañana despiertas dudando de tu derecho a esa herencia, si una parte de ti se siente un impostor que pronto será descubierto, el reflejo comenzará a mostrar grietas en tu realidad. Las dudas, cuando se alimentan, tienen el mismo poder creador que las certezas, solo que trabajan en dirección opuesta. Esto explica por qué tantos sueños se desvanecen en el umbral de hacerse realidad. No fue el universo quien los negó, sino la incapacidad de sostener el nuevo estado de conciencia que exigían. La buena noticia es que este mecanismo funciona en ambos sentidos. Así como las viejas programaciones han creado tu realidad actual, las nuevas, cuando se impregnan con suficiente intensidad emocional, pueden reescribirla por completo. No es cuestión de tiempo, sino de consistencia interna. No importa cuántos años hayas vivido desde la carencia, en el momento en que cambias tu concepto de ti mismo, el universo debe ajustarse. Puede que los resultados no sean inmediatos a tus ojos, pero a nivel cuántico, cada átomo ya ha comenzado a reorganizarse. Este capítulo es tu primer paso hacia la maestría de ese principio. No lo leas como mera información, recíbelo como una iniciación. Porque desde hoy, cada pensamiento, cada emoción, cada acto de fe interna será un ladrillo en la construcción deliberada de tu destino. El espejo está listo para reflejar tu grandeza. La pregunta es, ¿estás listo para mostrársela? Capítulo 2. La física de lo invisible, cuando la ciencia encuentra al espíritu. Durante siglos, la humanidad ha vivido escindida entre dos mundos aparentemente irreconciliables, el reino tangible de la ciencia y el dominio etéreo de la espiritualidad. Pero estamos presenciando un momento histórico sin precedentes, donde los descubrimientos de vanguardia en mecánica cuántica están revelando lo que los místicos han sostenido durante milenios. La conciencia no es un producto de la realidad material, sino su fundamento mismo. Este capítulo desentraña el velo que separa lo físico de lo metafísico, mostrando cómo los últimos hallazgos científicos validan el poder creador de la mente humana. El experimento de la doble rendija, considerado por muchos como el más bello de toda la física, nos ofrece una ventana fascinante a esta verdad.
Cuando los científicos observan cómo se comportan las partículas subatómicas, los ladrillos fundamentales de nuestra realidad, ocurre algo que desafía toda lógica. Estas partículas cambian su comportamiento según sean observadas o no. Actúan como ondas de potencial cuando nadie las mira, pero colapsan en partículas concretas cuando son medidas. ¿Qué significa esto? Que a nivel cuántico, la realidad existe en un estado de pura potencialidad hasta que la conciencia interactúa con ella. En otras palabras, el observador no es pasivo, es un participante activo en la creación de lo que percibe como realidad. Este fenómeno encuentra su eco en las palabras del físico John Wheeler, quien propuso el principio del universo participativo. No estamos aquí simplemente para contemplar el cosmos, sino para co-crearlo con nuestra atención. Las implicaciones de esto son profundas. Si las partículas fundamentales de la materia responden a la observación consciente, ¿qué podría significar para nuestra capacidad de influir en realidades más complejas? La ciencia está empezando a confirmar lo que figuras como Neville Goddard enseñaron, que la conciencia humana opera como un campo cuántico que interactúa constantemente con la matriz de la realidad. Pero hay más. Investigaciones en el campo de la neuroplasticidad demuestran que el cerebro no distingue entre una experiencia vivida intensamente en la imaginación y una experimentada en la realidad. Las mismas redes neuronales se activan, los mismos neurotransmisores se liberan. Cuando un pianista visualiza tocar una sonata, sus músculos muestran los mismos patrones de activación que cuando ejecuta físicamente la pieza. Esto explica por qué la visualización creativa, cuando se practica con intensidad emocional, puede producir cambios medibles en el mundo físico. El cerebro la registra como experiencia real, iniciando una cascada de efectos que eventualmente se manifiestan en el plano material. El Dr. Joe Dispenza ha llevado estas investigaciones más allá, demostrando cómo pacientes pueden sanar sus cuerpos cambiando patrones mentales. Sus estudios muestran que cuando las personas adoptan consistentemente estados emocionales elevados, gratitud, amor, paz interior, se producen cambios fisiológicos mensurables, reducción de marcadores inflamatorios, aumento de telomerasa, enzima relacionada con la longevidad, y hasta modificaciones en la expresión genética. Esto no es pensamiento mágico, es epigenética avanzada revelando que nuestros estados internos pueden literalmente reescribir nuestro código biológico. La física cuántica nos enseña que a nivel fundamental, todo es energía vibratoria. Cada pensamiento, cada emoción, tiene una firma energética específica que resuena con frecuencias similares en el campo cuántico. Esto explica el mecanismo detrás de la ley de atracción. No es que los pensamientos atraigan cosas mágicamente, sino que sintonizan nuestra conciencia con realidades que vibran en armonía con ellos. Cuando Neville Goddard hablaba de sentir el deseo cumplido, estaba describiendo precisamente este proceso de alinear nuestra vibración interna con la realidad que deseamos experimentar. Quizás la revelación más transformadora de todas es que el tiempo, tal como lo concebimos, es una ilusión persistente. A nivel cuántico, todos los momentos existen simultáneamente. Nuestra conciencia lineal selecciona qué probabilidades experimentar como realidad. Esto significa que la versión de ti que ya ha logrado tus sueños existe ahora mismo como potencial cuántico. Tu trabajo no es crearla desde cero, sino alinear tu conciencia presente con esa realidad latente hasta que colapse en tu experiencia manifiesta. Estos descubrimientos disuelven la aparente dicotomía entre ciencia y espiritualidad. Muestran que la manifestación consciente no es superstición, sino el aprovechamiento práctico de leyes universales que gobiernan la naturaleza misma de la realidad. Comprender esto cambia todo. Ya no estás a merced de un universo aleatorio, sino que eres un creador consciente participando activamente en la danza cuántica de la existencia. El próximo capítulo te mostrará exactamente cómo aplicar estos principios para transformar tu vida desde sus cimientos. Capítulo 3. La anatomía del milagro, dominando el arte de la encarnación consciente. En el silencio sagrado que media entre el deseo y su manifestación, ocurre un proceso alquímico que pocos llegan a dominar. No se trata simplemente de querer algo con intensidad, ni de repetir afirmaciones como fórmulas vacías. La verdadera maestría en el arte de manifestar reside en ese espacio sutil donde la imaginación deja de ser fantasía y se convierte en matriz de realidad, donde el futuro deseado no se anhela desde la distancia,
sino que se vive anticipadamente con tal intensidad que el universo no tiene más remedio que reconocerlo como un hecho consumado. Este es el territorio donde operaban los grandes místicos y donde tú estás a punto de aprender a moverte con la destreza de un arquitecto cósmico. Neville Goddard describió este proceso como entrar en el sueño, pero su enseñanza va mucho más allá de la simple visualización. Se trata de un acto de encarnación total, donde no solo imaginas una escena futura, sino que permites que tu ser completo, célula a célula, sinapsis a sinapsis, se reorganicen alrededor de esa nueva verdad. Es aquí donde la mayoría fracasa, confundiendo la repetición mecánica con la transformación auténtica. La diferencia crucial está en la cualidad de la atención. Una visualización vivida con plena presencia emocional activa regiones cerebrales que la mera fantasía no puede tocar. Las neuroimágenes muestran que cuando una persona realmente siente como real una experiencia imaginada, su cerebro activa los mismos patrones que durante la vivencia real, incluyendo el giro cingulado anterior y la ínsula, áreas responsables de integrar sensaciones corporales con significado emocional. La técnica del dormirse en el deseo cumplido que Goddard enseñaba no es un simple ejercicio nocturno. Es un protocolo neurológico preciso que aprovecha el estado hipnagógico, ese limbo entre vigilia y sueño, cuando la mente crítica se relaja y el subconsciente se vuelve extraordinariamente receptivo. En este estado fronterizo, las imágenes mentales impresionan directamente en el sustrato creativo de la mente, sin el filtro del escepticismo consciente. Los antiguos egipcios conocían este secreto, representado en sus rituales de dar nacimiento al Ka, el doble energético, donde el iniciado aprendía a proyectar su conciencia hacia realidades alternas durante el crepúsculo entre sueños. Pero el verdadero poder transformador no está en la técnica en sí, sino en la capacidad de sostener ese nuevo estado de conciencia durante las horas de vigilia. Aquí es donde se produce la magia cotidiana. Cada vez que eliges responder a las circunstancias actuales desde la identidad de tu yo ya realizado, estás enviando una orden inequívoca al campo cuántico. No se trata de negar la realidad presente, sino de trascenderla actuando desde la conciencia de su provisionalidad. Como un actor que no interpreta un papel, sino que se convierte en el personaje, tú aprendes a respirar, moverte y pensar desde la versión de ti mismo que ya posee lo que deseas. Los estudios en epigenética conductual muestran algo fascinante. Cuando las personas adoptan consistentemente los estados fisiológicos y emocionales asociados con un resultado deseado, incluso antes de que se manifieste, su comportamiento comienza a cambiar de maneras sutiles pero poderosas que atraen ese resultado. Es el efecto como si llevado a su máxima expresión. Al actuar como la persona que ya ha logrado su objetivo, generas un campo mórfico que atrae las circunstancias correspondientes. Esto explica por qué algunos parecen tener suerte constante. Su estado interno actúa como un imán para oportunidades sincronísticas. El secreto más profundo, sin embargo, yace en comprender que este proceso no es lineal. No visualizas para obtener, sino que visualizas porque ya posees. Esta inversión aparentemente sutil marca la diferencia entre la manifestación como esfuerzo y la manifestación como flujo natural. Cuando logras sentir la gratitud por lo que viene como si ya estuviera aquí, activas la ley de correspondencia cósmica. El universo debe llenar ese espacio de certeza con la forma adecuada. No es magia, sino física cuántica aplicada, al colapsar la función de onda de probabilidad con tu observación sostenida. Este capítulo no es solo teoría, es un manual de reprogramación existencial. Las páginas que siguen te guiarán a través de ejercicios diseñados para reconfigurar tu arquitectura neurológica, transformando la manifestación de un evento ocasional en una habilidad cultivable. Porque cuando comprendes que la realidad es maleable y que tu conciencia es el crisol donde se forja, cada momento se convierte en una oportunidad para practicar el arte más sublime, la creación deliberada de tu destino. Capítulo 4. Los guardianes invisibles del umbral, descifrando el código de nuestro autosabotaje. Existe una paradoja en el corazón de todo proceso de transformación. Cuanto más cerca estamos de alcanzar lo que decimos desear, más ferozmente se alzan desde nuestro interior fuerzas que parecen conspirar contra nosotros. No es el universo el que nos niega el paso, sino que somos nosotros mismos, desde los recovecos más oscuros de nuestra psique, quienes levantamos barreras invisibles frente a lo desconocido, por luminoso que éste pueda ser. Este capítulo es una inmersión en las profundidades de esos mecanismos de autosabotaje, no para juzgarlos,
sino para comprender su anatomía y, finalmente, trascenderlos. El primer gran obstáculo no es externo, sino que reside en una pregunta que pocos se atreven a formular: ¿realmente merezco lo que digo querer? La respuesta, inscrita en el subconsciente desde la infancia, suele ser un no disfrazado de excusas racionales. Las creencias limitantes no son simples pensamientos erróneos, son programas profundamente arraigados, escritos en el lenguaje de las experiencias tempranas, los traumas no resueltos y las identificaciones familiares o culturales. Operan como leyes personales, dictando hasta dónde podemos expandirnos antes de que una voz interna nos ordene retroceder. La neurociencia ha demostrado que estas creencias activan la amígdala, el centro del miedo cerebral, cada vez que nos acercamos a territorios que percibimos como peligrosos en nuestro mapa emocional. Pero hay algo más insidioso que el miedo al fracaso, el miedo al éxito. Psicólogos como Abraham Maslow lo identificaron como un fenómeno paradójico: el terror a la responsabilidad que conlleva convertirnos en quienes estamos destinados a ser. ¿Qué pasará si logro esa riqueza? ¿Me alejará de mis seres queridos? ¿Tendré que cambiar mi identidad? ¿Podré sostenerlo? Estas preguntas, cuando no son conscientes, se convierten en frenos de mano opuestos al alma. El éxito exige una muerte simbólica, la del yo que no lo tenía, y muchas psiques prefieren la comodidad de lo conocido antes que el vértigo de lo posible. El tercer guardián del umbral es el más sutil: la adicción al proceso de lucha. La cultura moderna ha santificado el esfuerzo hasta volverlo un fetiche, enseñándonos a valorar solo lo que cuesta sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué ocurre entonces cuando algo llega con facilidad, sin sufrimiento? Lo rechazamos por poco válido. Esta programación es letal para la manifestación consciente, pues el universo opera bajo leyes de fluidez, no de fuerza bruta. Quienes insisten en sufrir para merecer terminan creando obstáculos donde no los hay, porque su identidad se ha construido alrededor de la lucha, no del logro. Detrás de estos mecanismos hay una verdad reveladora: el subconsciente prefiere la coherencia a la felicidad. Mantendrá cualquier situación, por dolorosa que sea, con tal de no romper el sistema de creencias que considera verdadero. Esto explica por qué las afirmaciones positivas a menudo fallan. Si chocan contra programas subconscientes más profundos, la mente los rechazará como cuerpos extraños. La clave no está en repetir frases bonitas, sino en reescribir esos programas desde su raíz. Las tradiciones esotéricas hablaban de pruebas iniciáticas que el alma debía superar antes de acceder a un nuevo nivel de poder. Hoy entendemos que esas pruebas no son impuestas por fuerzas externas, sino por nuestra propia psique. Cada limitación es, en el fondo, una invitación a crecer en una dirección específica. El miedo a la abundancia puede estar señalando una herida de indignidad, la resistencia al amor, una protección contra viejos abandonos. Cuando aprendemos a leer estos códigos, el autosabotaje se convierte en nuestro mejor maestro. Este capítulo no termina con diagnósticos, sino con herramientas de transformación profunda. Porque una vez que entiendes que tus bloqueos no son fallas, sino mecanismos de protección mal dirigidos, puedes comenzar el verdadero trabajo: renegociar tu contrato existencial. Las páginas que siguen te guiarán a través de rituales psicológicos y emocionales diseñados no para luchar contra tus sombras, sino para integrarlas en una versión más amplia de ti mismo. Porque la manifestación suprema no ocurre cuando obligas al universo a darte lo que quieres, sino cuando te conviertes en el ser para el cual eso ya es natural. El umbral está ante ti. Los guardianes esperan. Pero ahora conoces sus nombres, y eso cambia todo. Capítulo 5. El lenguaje cifrado del cosmos, el arte sagrado de leer sincronicidades. Existe un momento mágico en todo proceso de manifestación, ese instante en que el universo parece inclinarse hacia ti y susurrarte al oído. Comienzas a encontrar en libros abiertos al azar frases que responden a preguntas íntimas que nunca verbalizaste. Personas que no ves desde años aparecen con información crucial justo cuando la necesitas. Calles que nunca habías notado antes se llenan de carteles que parecen hablar directamente a tu situación actual. Estas no son casualidades banales, sino lo que Carl Jung llamó sincronicidades, mensajes cifrados de una inteligencia cósmica que responde al nuevo lenguaje vibratorio que has comenzado a emitir.
Pero entender este diálogo sublime con el universo exige que abandonemos la mentalidad mecanicista que ve la realidad como una serie de eventos aleatorios. Las sincronicidades son la prueba viviente de que existe una dimensión de la existencia donde el tiempo lineal se pliega, donde causa y efecto operan bajo una lógica distinta, donde el mundo exterior y tu mundo interior son espejos perfectamente pulidos que se reflejan mutuamente sin cesar. Cuando Neville Goddard hablaba de señales que preceden a la materialización completa de un deseo, se refería precisamente a este lenguaje simbólico mediante el cual el cosmos te dice: estoy contigo, el proceso está en movimiento. La física cuántica moderna encuentra aquí un terreno fascinante. Experimentos como los del físico Dean Radin en el Instituto de Ciencias Noéticas han demostrado que los seres humanos podemos influir inconscientemente en eventos aleatorios, especialmente cuando estamos en estados emocionales elevados. Nuestra conciencia parece entrelazarse con el tejido mismo de la realidad de maneras que desafían las leyes clásicas de la física. Esto explica por qué, cuando logras anclar firmemente en tu ser el sentimiento del deseo cumplido, el mundo exterior comienza a reorganizarse produciendo coincidencias imposibles estadísticamente. No es que estés atrayendo eventos especiales, sino que has sintonizado una frecuencia donde lo que para otros es invisible, para ti se vuelve evidente. Las tradiciones místicas siempre supieron esto. Los antiguos egipcios estudiaban los omens, señales divinas en el vuelo de los pájaros. Los chinos desarrollaron el primer Qing como sistema de lectura de sincronicidades. Los cabalistas buscaban mensajes en disposiciones numéricas y letras sagradas. Todos estos sistemas compartían una comprensión profunda: el universo no es mudo, sino que habla constantemente a través de metáforas vivientes. El problema moderno es que hemos perdido la capacidad de interpretar este lenguaje. Hay un principio crucial que pocos comprenden: las sincronicidades no son la manifestación, sino su eco anticipado. Son como las primeras gotas de lluvia que caen antes del aguacero, indicando que el sistema climático de tu realidad ya ha comenzado a cambiar. Por eso es vital no obsesionarse con ellas ni tomarlas como fin en sí mismas. El maestro Zen que ve el dedo señalando la luna y se queda mirando el dedo, pierde de vista la luna celestial. Asimismo, quien se fascina tanto con las señales que deja de avanzar, estanca el proceso mismo que éstas anunciaban. Este capítulo te enseñará a distinguir entre verdaderas sincronicidades y meros deseos proyectados. Una señal auténtica tiene ciertas cualidades: llega en momentos de no búsqueda, trae una sensación de reconocimiento inmediato, el interior, y suele ser tan específica que resulta imposible atribuirla al azar. Cuando encuentres una, registrarás una expansión en tu pecho, una certeza visceral de que algo más grande que tu mente consciente está operando. Pero hay una advertencia necesaria: el universo habla en el lenguaje de tus símbolos personales, no según diccionarios genéricos. Para uno, ver un halcón puede ser señal de libertad; para otro, recordará un trauma infantil. La clave está en desarrollar tu propio diccionario simbólico, ese que solo tu corazón puede descifrar porque ha sido escrito a lo largo de toda tu historia personal. Las páginas que siguen contienen ejercicios para afinar tu percepción, porque en el arte de leer sincronicidades, como en todo lenguaje, la práctica hace al maestro. Aprenderás a llevar un diario de señales, a interpretar sueños reveladores y, sobre todo, a distinguir cuando estás forzando significados, indicio de ansiedad, y cuando estás recibiendo genuinas confirmaciones, fruto de la fe interna. Porque cuando dominas este lenguaje, algo extraordinario ocurre: dejas de vivir como un mendigo suplicando al universo, y comienzas a operar como un CEO creador en diálogo constante con la inteligencia infinita. Cada día se convierte entonces en una aventura sagrada, donde hasta el encuentro más casual puede contener un mensaje destinado solo a tus oídos. El cosmos ha estado hablando todo este tiempo. La pregunta es: ¿estás listo para escuchar? Capítulo 6. El arte de la materialización consciente, cuando los sueños se visten de realidad. Hay un momento sagrado en el proceso creativo donde lo invisible comienza a tomar forma, donde las ideas abstractas se cristalizan en experiencias tangibles, donde el sentimiento interno finalmente se manifiesta en el teatro del mundo físico. Este capítulo es una exploración profunda de ese territorio liminal donde el espíritu se hace materia, donde descubrirás que la materialización no es un evento fortuito,
sino el resultado inevitable de una serie de principios universales puestos en movimiento a través de tu conciencia. La materialización sigue un patrón arquetípico que los antiguos alquimistas conocían bien, aunque lo expresaban en el lenguaje simbólico de su época. Hoy, la física cuántica nos ofrece un marco científico para comprender este proceso. Todo en el universo existe primero como potencial cuántico, como onda de posibilidad, antes de colapsar en partícula, en forma concreta. Tu rol como creador consciente es precisamente ese, servir como observador que colapsa las infinitas posibilidades del campo cuántico hacia la experiencia específica que deseas vivir. Pero hay una diferencia crucial entre soñar despierto y materializar conscientemente. El soñador pasivo fantasea sobre un futuro mejor mientras sigue anclado emocionalmente en su realidad actual. El creador consciente, en cambio, opera desde el paradigma revolucionario de que el futuro deseado ya existe ahora mismo como potencial cuántico, y su trabajo es alinear su vibración energética con esa realidad latente hasta que ésta no tenga más remedio que manifestarse. Los estudios más avanzados en neurociencia están comenzando a revelar el mecanismo preciso mediante el cual nuestros pensamientos y emociones influyen en la materialización de la realidad. El Dr. Joe Dispenza ha demostrado cómo, cuando un grupo de personas enfoca su conciencia en un mismo resultado con intensidad emocional, pueden influir en sistemas físicos aleatorios. Esto no es pensamiento mágico, es ciencia dura que confirma lo que las tradiciones espirituales siempre han sostenido. La conciencia humana es un campo de fuerza capaz de interactuar con la matriz de la realidad física. La materialización sigue tres fases discernibles, aunque no lineales. Primero viene la fase de siembra, donde estableces claramente tu intención y la impregnas con la emoción del deseo cumplido. Esta es la semilla cuántica que plantas en el campo de todas las posibilidades. Luego viene el periodo de gestación, donde aparentemente no ocurre nada externamente, pero donde tras bambalinas el universo está organizando las circunstancias, personas y eventos necesarios para materializar tu deseo. Finalmente llega la fase de manifestación, donde lo invisible se hace visible de maneras que a menudo superan tus expectativas iniciales. Un principio clave que pocos comprenden es que la materialización rara vez ocurre exactamente como la imaginaste. El universo es un colaborador creativo, no un genio que cumple deseos literales. Si pides abundancia, puede que no llegue un cheque gigante por correo, sino que se presente una oportunidad de negocio inesperada o una inversión que habías olvidado. Si pides amor, puede que la persona que llegue no coincida con tu lista mental de cualidades, pero será exactamente lo que tu alma necesita para crecer. Este capítulo incluye ejercicios prácticos para refinar tu capacidad de materialización. El mapa de manifestación, una técnica para conectar tus deseos conscientes con tus creencias subconscientes. La práctica del vacío fértil, aprender a soltar el cómo y el cuándo para permitir que el universo encuentre el camino óptimo. Rituales de anclaje energético, como traducir tus visiones internas a acciones físicas que refuercen tu nueva realidad. La materialización consciente es tanto un arte como una ciencia. Requiere la precisión de un físico cuántico y la fe de un místico. Pero sobre todo, exige el coraje de vivir como si tus sueños ya fueran realidad, incluso cuando todas las evidencias parezcan contradecirte. Porque en el juego cuántico de la creación, la fe no es creer a pesar de las pruebas, es saber que las pruebas aparecerán porque tú ya has visto la verdad más allá de ellas. Cuando dominas este arte, dejas de ser un buscador de milagros para convertirte en el milagro mismo. Y entonces descubres la verdad más profunda de todas. Nunca estuviste materializando nada nuevo, solo estabas recordando, reconociendo y aceptando lo que siempre fue tuyo en el plano esencial de la existencia. Capítulo 7. La alquimia cotidiana, transformando lo ordinario en extraordinario. La verdadera maestría en el arte de manifestar no se encuentra en los grandes gestos ocasionales, sino en la transformación silenciosa de lo cotidiano. Cada día, cada hora, cada respiración contiene el potencial sagrado de convertirse en el crisol donde se forja tu realidad. Este capítulo revela cómo los maestros alquimistas de antaño y los manifestadores conscientes de hoy operan su magia, no a través de ceremonias complejas en momentos especiales, sino mediante la infusión consciente de lo divino en los actos más mundanos de la existencia diaria. El secreto que los antiguos guardaban en sus grutas de iniciación era simple y profundo: no hay separación entre lo sagrado y lo profano.
La misma energía que crea galaxias fluye a través de tu taza de café matutina. El poder que da vida a los bosques late en tus gestos más simples. Cuando Neville Goddard decía «haz de tu imaginación tu morada», no se refería a retiros espirituales ocasionales, sino a una reorientación radical de tu percepción en cada instante del día. La manifestación no es algo que haces, es algo que eres, continuamente, irrevocablemente. La neurociencia moderna confirma lo que los místicos siempre supieron. Nuestros cerebros están literalmente diseñados para transformar rutinas en realidad. El fenómeno de la potenciación a largo plazo muestra cómo las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Cada pensamiento repetido, cada acción habitual, cada emoción recurrente talla surcos profundos en tu arquitectura neural. Estos surcos se convierten en los cauces por los que fluye tu experiencia de la realidad. La pregunta crucial entonces es, ¿qué estás tallando en tu cerebro día tras día? ¿Surcos de limitación o canales de abundancia? ¿Rutas de ansiedad o autopistas de confianza? Considera el acto aparentemente simple de preparar tu comida. Para la mayoría, es una tarea mecánica. Para el manifestador consciente, es un ritual alquímico. Cada ingrediente seleccionado con intención, cada corte realizado con presencia, cada sabor saboreado con gratitud, estas microprácticas acumulativas reprograman tu relación con la abundancia a nivel celular. No es casualidad que tantas tradiciones espirituales otorguen tanta importancia a la preparación y consumo de alimentos como práctica sagrada. Estás literalmente internalizando el mundo que te rodea, transformando la materia externa en tu propia sustancia. El trabajo tampoco es meramente trabajo cuando se aborda desde esta perspectiva. Cada email enviado, cada reunión sostenida, cada tarea completada se convierte en un acto de creación deliberada. La clave está en lo que los místicos judíos llamaban kavana, la intención dirigida. No es lo que haces, sino la conciencia con la que lo haces lo que imbuye de poder a tus acciones. Dos personas pueden realizar el mismo trabajo, una lo vive como esclavitud, la otra como adoración. Los resultados materiales que cada una atrae reflejarán inevitablemente esta diferencia interna. Las relaciones humanas adquieren una dimensión completamente nueva bajo esta luz. Cada encuentro es un campo de manifestación en miniatura. La persona que te sirve el café, el colega que comparte tu oficina, el desconocido que te cruzas en el ascensor, todos son espejos que reflejan aspectos de tu conciencia y, al mismo tiempo, canales potenciales para tus manifestaciones. Tratar a cada ser humano como una encarnación del divino, incluyéndote a ti mismo, no es solo un ejercicio espiritual elevado, es una estrategia de manifestación supremamente práctica. El dinero, ese gran tabú espiritual, revela su verdadera naturaleza cuando se le aborda desde esta perspectiva alquímica. Cada billete que pasa por tus manos es energía condensada, potencial puro esperando ser dirigido. Los rituales monetarios, desde cómo ganas hasta cómo gastas, desde cómo guardas hasta cómo das, forman el sustrato energético de tu realidad financiera. Aquí, más que en ningún otro ámbito, se hace evidente la ley cósmica. Tu relación con el dinero no determina tu cantidad de dinero. Tu relación con el dinero es tu cantidad de dinero, manifestada en forma física. Los maestros alquimistas medievales hablaban de la opus magnum, la gran obra, que ocurría en 3 etapas: nigredo, disolución de lo viejo; albedo, purificación; y rubedo, sublimación final. Hoy entendemos que esta gran obra no ocurre en un laboratorio externo, sino en el interior de nuestra conciencia cotidiana. Tus momentos de duda son el nigredo. Tus instantes de claridad, el albedo. Tus experiencias de gozo espontáneo, el rubedo. Y el oro resultante no es un metal físico, sino una vida transformada. Este capítulo contiene ejercicios diseñados para convertir tu día a día en un laboratorio alquímico viviente. La práctica del minuto sagrado, transformar momentos cotidianos, lavar platos, esperar el autobús, en espacios de conciencia plena y reprogramación intencional. El diario de micromanifestaciones, registrar pequeñas manifestaciones diarias para entrenar la mente en reconocer el flujo constante de creación. Rituales monetarios conscientes, desde cómo firmas cheques hasta cómo das propinas, cada acto financiero como declaración de tu relación con la abundancia. Alquimia relacional,
Transformar encuentros casuales en oportunidades de conexión consciente y manifestación cooperativa. La verdad final que este capítulo revela es tan simple como revolucionaria. No necesitas más tiempo, más recursos o condiciones perfectas para comenzar a manifestar. El poder está aquí, ahora, en este preciso instante, en cómo sostienes tu taza, en cómo respiras entre tareas, en cómo miras a los ojos del prójimo. La gran paradoja es que al elevar lo ordinario a lo extraordinario se convierte en tu nueva ordinariedad. El universo no está esperando a que realices grandes gestos en momentos especiales. Está respondiendo, aquí y ahora, a cómo estás eligiendo vivir este instante aparentemente común y corriente. Porque en la economía divina no hay momentos pequeños, solo conciencias que aún no han comprendido la grandeza de lo que ya tienen frente a sí. El renacer de Daniel, cuando el sentimiento se hizo carne. Daniel había tocado fondo. A los 42 años, su vida parecía un catálogo de sueños incumplidos, un divorcio doloroso, un negocio que había quebrado durante la pandemia, y una sensación constante de estar atrapado en un bucle de fracasos recurrentes. Las noches en su pequeño departamento alquilado se habían vuelto interminables, acompañadas solo por el zumbido de la nevera medio vacía y el peso de una pregunta que no cesaba: ¿cómo diablos llegué aquí? Fue en una de esas noches, mientras navegaba sin rumbo por internet, que se topó con una cita de Neville Goddard: el mundo se moldea según tus estados internos, no al revés. Esa frase lo golpeó con una fuerza inusual. No era el típico mensaje motivacional que había leído cientos de veces. Había algo en ella que resonaba con una verdad profunda, casi incómoda. Intrigado, Daniel comenzó a devorar todo lo que encontró sobre el concepto del sentimiento del deseo cumplido. Al principio, le pareció absurdo. ¿Pretenden decir que si imagino tener dinero, el dinero llegará? ¿Que si actúo como si ya estuviera en una relación feliz, aparecerá la persona adecuada? Pero algo dentro de él, quizá la desesperación o un atisbo de curiosidad, lo llevó a probar. Decidió empezar con algo pequeño, sentir que ya tenía un trabajo estable y bien remunerado, aunque en ese momento ni siquiera tenía entrevistas programadas. No fue fácil. Los primeros días, su mente racional saboteaba cada intento. Esto es una tontería, murmuraba mientras trataba de visualizarse recibiendo un sueldo abundante. Pero persistió. Cada noche, antes de dormir, entraba en un estado de relajación profunda y se imaginaba abriendo un correo electrónico donde le confirmaban su contratación en una empresa con un salario que le permitiría vivir cómodamente. No solo veía la escena, la sentía. El alivio en su pecho, la emoción en sus manos al teclear la respuesta de aceptación, incluso el olor a café recién hecho en la oficina imaginaria. Algo curioso comenzó a ocurrir. A la semana de practicar esto, recibió una llamada de un antiguo colega que, sin motivo aparente, pensó en él para una vacante en su empresa. No era el puesto soñado, pero era un comienzo. Daniel aceptó, pero no abandonó su práctica. Ahora, cada mañana en el tren rumbo al trabajo, cerraba los ojos y sentía que ya estaba en el cargo que realmente deseaba, uno con mayor responsabilidad, mejor salario y flexibilidad horaria. 3 meses después, casi sin entender cómo, fue ascendido. No por méritos extraordinarios, sino porque, según le dijeron, transmitía una seguridad poco común, como si ya estuviera preparado para algo más grande. Fue entonces cuando Daniel comprendió: el universo no respondía a sus deseos, sino a la certeza que había cultivado en su interior. Pero el verdadero giro llegó cuando aplicó este principio a su vida emocional. Comenzó a dormirse sintiendo que ya estaba en una relación amorosa y saludable. No imaginaba rostros ni nombres, solo la calidez de una presencia a su lado, las risas compartidas, la paz de saberse amado. No buscó desesperadamente citas ni instaló apps de encuentros. Simplemente vivió desde ese lugar interno, como si el amor ya fuera parte de su realidad. 6 semanas después, en una cafetería donde solía trabajar los fines de semana, una mujer, Sofía, le preguntó si podía compartir su mesa. Algo en su mirada le resultó familiar, como si ya la conociera. La conversación fluyó sin esfuerzo. Meses más tarde, Sofía le confesaría que ese día había sentido una extraña certeza al verlo. Fue como reconocerte, como si ya supiera que ibas a ser importante para mí.
Hoy, 2 años después de aquella noche de desesperanza, Daniel tiene su propia consultoría, una relación que lo inspira a ser mejor cada día. Lo más importante, una comprensión profunda del poder que yace en asumir el sentimiento del deseo cumplido. Su historia no es un cuento de hadas, es el testimonio de un hombre que descubrió que la felicidad no es un destino al que se llega, sino una frecuencia desde la que se vive. El universo siempre responde. La pregunta es, ¿desde qué realidad estás preguntando? Guía práctica para transformar tu realidad desde el interior. Querido lector, si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti sabe que hay una forma más profunda de vivir, un modo de crear tu realidad que trasciende el esfuerzo constante y la esperanza pasiva. Esta guía no es una lista de pasos, sino un mapa vivo para que reescribas tu existencia desde el núcleo mismo de tu conciencia. El cambio que buscas no está en el futuro, está latente en tu capacidad para sentir lo que aún no ves, pero que ya existe como potencial puro en el campo cuántico de todas las posibilidades. Comienza por elegir un área específica de tu vida que anheles transformar. No importa cuán lejana parezca esa realidad ahora, lo crucial es que sea algo que despierte en ti una chispa auténtica de emoción. Cierra los ojos y pregúntate, ¿cómo me sentiría si esto ya fuera mío? No te conformes con la primera respuesta superficial. Ahonda en la sensación física de ese logro, la expansión en el pecho, la ligereza en el cuerpo, la quietud mental. Este es el sentimiento del deseo cumplido, la firma energética que tu ser debe emitir para que el universo responda. Ahora, convierte esta práctica en un ritual nocturno. Antes de dormir, cuando tu mente crítica está más tranquila, sumérgete en una escena mental breve pero vívida que simbolice el cumplimiento de tu deseo. No se trata de repetir imágenes como un robot, sino de impregnarlas con la textura emocional de la realidad. Imagina, por ejemplo, la calidez de un apretón de manos al firmar ese contrato soñado, el peso del teléfono al recibir esa llamada, o el aroma del café en la mañana de tu nueva vida. La clave está en la persistencia. Hazlo hasta que ese estado deje de ser una fantasía y se convierta en un lugar mental al que puedas regresar a voluntad. Durante el día, practica el arte de vivir desde el final. Cada decisión, por pequeña que sea, debe surgir de la pregunta: ¿qué haría _habría hecho _ sentiría la versión de mí que ya tiene esto? Si buscas abundancia, empieza a dar como si ya tuvieras más que suficiente. Si anhelas amor, trata cada interacción humana con la generosidad de quien ya está lleno. No es actuar, sino convertirse. Aquí es donde muchos tropiezan. No se trata de fingir ante los demás, sino de auténticamente reeducar tu sistema nervioso para vibrar en una nueva frecuencia. Las resistencias aparecerán. Habrá días en que el espejo de la realidad parecerá burlarse de tus esfuerzos. Cuando esto ocurra, recuerda, el universo siempre está trabajando detrás de escena. Las sincronicidades, esos guiños cósmicos como números repetidos, encuentros fortuitos o información que llega en el momento exacto, son señales de que el proceso está en movimiento. Lleva un diario para registrar estas coincidencias. Con el tiempo, descubrirás un hilo conductor invisible que te confirmará que no estás solo en este viaje. Finalmente, abraza el silencio como tu aliado. En la quietud diaria, aunque sean 5 minutos al despertar, permite que el sentimiento de tu deseo cumplido te impregne sin esfuerzo. No pidas, no supliques, simplemente sé en ese estado. Como un jardinero que sabe que la semilla ya está brotando bajo la tierra, tu fe no necesita pruebas inmediatas. Esta es la alquimia verdadera, no cambiar tu vida para ser feliz, sino cambiar tu estado interno y dejar que la vida se reorganice para reflejarlo. El milagro no es que esto funcione, el milagro es que, habiendo siempre tenido este poder, finalmente hayas decidido usarlo. Tu nueva realidad ya está aquí, esperando a que des el único paso que importa, creer en ella antes de verla. Epílogo, el umbral eterno, donde el soñador y el sueño se hacen uno. Has llegado al final de estas páginas, pero en verdad, esto no es un final. Es un portal. El conocimiento que ahora llevas contigo no es información muerta acumulada en tu mente, sino una semilla viva plantada en el suelo fértil de tu conciencia, lista para germinar en cada aspecto de tu existencia. Si algo ha resonado en ti mientras leías, es porque en algún nivel siempre supiste que eras más grande que tus circunstancias,
que tu poder trascendía los límites que el mundo visible te había impuesto. Este libro no te ha dado nada nuevo, te ha recordado lo que ya sabías en el santuario silencioso de tu corazón. Mira hacia atrás por un momento. Recuerda cómo eras antes de comprender que el sentimiento del deseo cumplido no era una técnica, sino una ley tan real como la gravedad. Antes de saber que cada noche, al dormirte en la sensación de tu deseo realizado, estabas literalmente reprogramando la arquitectura de tu realidad. Antes de descubrir que las sincronicidades no son casualidades, sino el lenguaje cifrado de un universo que siempre responde a tu frecuencia interna. Ese yo que eras ya no existe. En su lugar hay alguien que ha vislumbrado la verdad más liberadora, que nunca ha sido víctima del mundo, sino su creador silencioso. Pero atención, este despertar no es un billete mágico hacia una vida sin desafíos. La Tierra sigue girando, los problemas cotidianos persistirán, y habrá días en que la duda querrá nublar tu visión. La diferencia está en que ahora posees el antídoto. Cuando el mundo exterior te grite que tus sueños son imposibles, tú sabrás retirarte al santuario interior donde esos sueños ya son reales. Cuando la impaciencia quiera apoderarse de ti, recordarás que el tiempo es solo una ilusión que separa la semilla del fruto. Y cuando las apariencias contradigan tu fe, sonreirás sabiendo que detrás del telón de lo visible, incontables hilos se mueven para materializar lo que has sembrado en el mundo invisible. Hay una paradoja hermosa en todo esto. Mientras leías, quizá esperabas técnicas para conseguir lo que deseas. Pero la verdadera revelación es que nunca se trató de conseguir, sino de recordar. Recordar que la abundancia, el amor, la plenitud y la paz no son cosas que hay que alcanzar, sino realidades que hay que reconocer como tu herencia divina. El sentimiento del deseo cumplido no es un truco para engañar al universo, es un acto de alineación con la verdad esencial de que todo lo que necesitas ser, tener o experimentar ya existe como potencial puro en el campo cuántico de todas las posibilidades. Tu trabajo no es crearlo, sino permitir que te alcance vibracionalmente. Ahora sabes demasiado para volver atrás. Como el mito de la caverna de Platón, has visto la luz fuera de la cueva y ningún simulacro de sombras podrá satisfacerte nunca más. Pero este conocimiento viene con una responsabilidad sagrada, vivir como testimonio de que otra realidad es posible. No hace falta que lo proclames a los cuatro vientos, tu propia transformación será el mensaje más elocuente. Cuando te conviertas en la prueba viviente de que los sueños pueden tomar forma, estarás sirviendo a la humanidad de la manera más poderosa, demostrando que las barreras entre lo posible y lo imposible solo existen en la mente. El viaje que comienza ahora no tiene mapa, porque tú eres el cartógrafo. Cada día será una oportunidad para elegir entre reaccionar ante las apariencias o crear desde la certeza. Entre creer solo en lo que ves o ver lo que has creído primero en tu corazón. No te preocupes por los tropiezos, incluso los maestros más avanzados a veces olvidan su poder. Lo importante es que ahora conoces el camino de regreso a casa, cerrar los ojos, respirar profundo, y sentir aquella realidad que tu alma ya reconoce como verdadera. Así que adelante, soñador consciente. El mundo que anhelas no está en algún futuro distante, palpita aquí mismo, en este instante, esperando a que des el único paso que realmente importa, vivir como si el milagro ya hubiera ocurrido. Porque en verdad, ya ha ocurrido. Solo falta que tus sentidos físicos alcancen a percibir lo que tu conciencia ya ha creado. Esta no es una despedida, sino una bendición para el viaje. Que cada día te recuerde que el poder no está en lo que logres materializar, sino en quien te conviertes al aceptar que siempre fuiste, y siempre serás, mucho más grande de lo que jamás osaste imaginar. El universo está esperando tu próximo movimiento. ¿Qué realidad elegirás sentir hoy?